Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, un podcast de política, derecho y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo boricua. En el programa de hoy conversamos con Néstor Duprey, Maggi Marrero y José Sánchez sobre el libro Lluvias Borrascosas. Suscríbete a Radio Independencia en tu podcatcher favorito y YouTube y síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Que lo disfruten. Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia. Como siempre con ustedes Andrés González Verdecía y mi compañera Adriana Gutiérrez Colón. Hola, saludos a todas y a todos y saludos Andrés. ¿Qué es la que hay, Adriana? No lo voy a adelantar, lo vamos a dar al bono, pero estoy... Shh, no lo digas. Estoy feliz. ¿Estás feliz? Porque se van a enterar en este programa, así que... Esta semana va a ser interesante para mí. Súper interesante. Y les vamos a dejar saber pronto. En el programa de hoy vamos a hablar de este libro que está aquí, Lluvias Borrascosas, que ya hemos mencionado en este programa. Van a estar con nosotros sus editores. Este libro toca uno de las etapas más importantes para el independentismo puertorriqueño, diría yo, en tiempos modernos y marca, ¿verdad?, un periodo fundamental cuyas consecuencias todavía vivimos. Y vamos a estar hablando con sus editores para ver cómo fue el proceso de crear este libro y, ¿verdad?, hablar un poquito de ese periodo. Antes de eso, queremos discutir algunas noticias importantes, como siempre hacemos cada semana. Una de las noticias que ha estado sonando mucho es, la discusión sobre el derecho a la fianza a raíz de un evento trágico que ocurrió en Puerto Rico, que fue el asesinato de una joven en Fajardo hace unas cuantas semanas. De hecho, este tema lo queríamos tocar desde hace varios programas atrás, pero no habíamos tenido la oportunidad. Y como el debate sigue vivo, pues creemos que es importante atender el tema. Y es una controversia que no se da en Puerto Rico por primera vez. Ya se ha vivido antes. Vamos a hablar un poquito de cómo ha sido el proceso y lo que ha ocurrido en años anteriores. Pero antes de hablar de la importancia del derecho a la fianza y el estado actual, más o menos para que lo entiendan, pues vamos a hacer un breve resumen del caso del asesinato de Arelis Mercado Ríos, una joven, me parece que de 33 años o 30 y bajito, que fue asesinada el 18 de agosto, un domingo. Fue una noticia lamentable. Me parece todavía los hechos son algo confusos, ¿no? Pero lo que sabemos es que hubo un asesinato en el muelle de Fajardo. La persona acusada de este asesinato es el también joven de 33 años nada más. ¿Tu edad, Andrés? Bueno, mi edad todavía, pronto, en septiembre. Mía, casi. El joven Jensen Medina Cardona. Pidiendo vuelta por 2 semanas o 3, tú sabes que es más, ya va y no me pongas 33. 2 semanas son 2 semanas. Ya los 33, 2 semanas son 2 Pero semanas. Estamos desviándonos del tema. Bueno, no divagues. Jensen Medina Cardona es el acusado de asesinar a esta joven en Caguas. Creo que hubo una discusión. No sabemos todavía bien los hechos, no conocemos. Aparentemente hay unas grabaciones y unos videos de seguridad que presentan que parece que hubo algún tipo de altercado por un celular. Creo que al joven se le había quedado el celular en el muelle. Esto es lo que se conoce a través de la prensa, básicamente. El joven perdió su celular. Creo que después un grupo de personas en los que se encontraba la joven Arelis Mercado Ríos encontró su celular, se lo iban a devolver. Hubo, parece que, una discusión y de momento un disparo. Asesinaron a esta joven esa noche en el muelle de Fajardo, un tiro en el cuello. Muy lamentable. Entonces, con todo lo que ocurrió, vuelve a resurgir el debate del derecho a la fianza en Puerto Rico. ¿Qué ha pasado con el proceso de Jensen? Pues lo que sucedió fue lo siguiente, ¿verdad? Inmediatamente se identifica a este individuo como sospechoso, ¿verdad? Uh-huh. Como la persona que posiblemente cometió este delito. Pero no se le arresta de inmediato. Sí, no se le arresta de inmediato. Y entonces, sino que se le cita. El Estado puede, en circunstancias como esa, usted comete un delito, se le puede citar. O si un policía ve que usted comete algún delito menos grave o grave en su presencia, lo puede arrestar inmediatamente y luego lo lleva al tribunal para que se determine causa probable para validar ese arresto. O si tiene razones, motivos fundados para creer que usted comete un delito grave, que le dijeron, ¿verdad?, por razones fidedignas, tiene esos motivos fundados, pues lo puede arrestar igual, llevarlo al tribunal. Pero a él se le citó y ya a la gente eso le molestó.
¿cómo es posible que no se le arrestara inmediatamente? ¿Qué está pasando aquí? Entonces, tampoco hay necesidad, ¿verdad?, de ir detalle a detalle, pero él Acudió a la cita. Él acudió a la cita, pero primero, vamos a ver, porque hubo algo a lo que él no fue. Yo no sé si fue la rueda de identificación, ¿verdad? Y ya la gente estaba molesta. Pero él se entrega, ¿verdad? Se entrega donde dijo que se iba a entregar. Entonces, cuando se realiza la vista, ¿verdad?, de lo que llamamos la regla 6, que es esa vista para determinación de causa probable para arresto, para validar ese arresto, se halla causa y le imponen una fianza de $300,000. de $300,000. Y entonces la gente se molestó. ¿Qué pasa? Le ponen una fianza. Existe algo que se llama la Oficina de Servicios con Antelación a Juicio, ¿verdad? Que difiere parte de esa fianza, presta 100,000 de ellas, o sea que el sospechoso luego entran compañías fiadoras y demás, pero el sospechoso prestó 20,000 mediante un fiador privado, ¿verdad? Que equivale al 10%. Del 10% de los 20,000 que restaban, porque la oficina con antelación a juicio, ¿verdad?, había diferido eso, que es luego de hacer un análisis, ¿verdad? Igual piensen que el tribunal tiene facultad para imponer otros mecanismos, ya sea grillete, un montón de cosas, pero... Entonces, él presta la fianza y sale en libertad. Y la gente se encojonó. Primer encojonamiento de la gente. Tomás Rivera Chats, las redes sociales, medio mundo brincó. ¿Cómo es posible? ¿Qué es esto? ¿Dónde está la justicia? Entonces Fiscalía se da cuenta y solicita que se aumente la fianza. Respondiendo principalmente a la presión pública. Ajá. Entonces, el tribunal se realiza una vista nueva, ¿verdad?, ante la determinación de Fiscalía de esa solicitud y se le impone una fianza de $1,150,000 de fianza. No pudo prestarla. La gente celebró o estuvo un poco más complacida, ¿verdad?, con lo que había sucedido porque lo querían preso. Lo querían preso. La gente, por ejemplo, Raymond Arrieta y mucha gente bien buena gente puso hoy duerme en la cárcel y todo el mundo quería que evidentemente esta persona fuera detenida inmediatamente sin juicio. Entonces, pues luego de esto la defensa solicitó nuevamente que se redujera la fianza. Y la vista para atender esa solicitud se iba a atender hoy, mientras estamos grabando. Desafortunadamente, pues no sabemos todavía qué va a hacer el tribunal. La vista inició, pero se pospuso. Fiscalía dijo que tenían que pedir reconsideración con la misma juez, ¿verdad? Y básicamente dijo que eso no procedía. Y por ahí vamos. Me voy a tirar al charco. Con toda probabilidad no le reduzcan la fianza, pero no lo sabemos. A lo mejor cuando usted esté escuchando esto dicen ¡ja! Le la redujeron. ¿Verdad? Pero a raíz de todo esto, pues ha estado en boga, ¿verdad?, el asunto de la fianza. Y yo creo que era súper importante para nosotros al menos expresarnos sobre esto, porque yo creo que muchas veces la reacción de la gente puede ser un poco peligrosa, porque en mi humilde opinión, y que de ninguna manera se entienda esto como un endoso o algo a esta persona ¿verdad?, que pudo haber asesinado a alguien. Pero de repente, en este contexto, se utilizan unos argumentos viscerales para lacerar lo que es un derecho importante. Y creo que por eso queríamos coger un segundito para hablar de lo que es la fianza. Claro, porque como por esa misma línea la gente pues rápido brinca, ¿no? Y como se indignan porque es un asesinato y es un evento terrible lo que acaba de suceder, pero hay que ver un poquito más allá, porque las determinaciones o las posturas que nosotros asumamos hoy en cuanto al derecho de la fianza, pues se atienden caso a caso, ¿no? Y pueden afectar, si esto cambia el derecho de la fianza en Puerto Rico, que ha habido intención de hacerlo anteriormente, pues puede afectar a muchas personas en diferentes situaciones, ¿no? Entonces, pues gente, ¿qué es la fianza? Porque la fianza es un mecanismo para asegurar la comparecencia del acusado, ¿verdad? O en este caso del imputado, porque todavía no ha habido una acusación, porque no se ha celebrado la vista, ¿verdad?, para formal de causa probable para acusar. Él es un imputado. Y lo que busca es asegurar la comparecencia de la persona. Aparece regulada en la famosa regla 6, por eso es que decimos regla 6 ¿verdad?, de procedimiento criminal, y en otras partes de la regla de procedimiento criminal. Y ¿por qué es importante ofrecer un mecanismo, ¿verdad?, que le permita a una persona estar en la libre comunidad
durante este proceso? Bueno, porque... Primero, porque en este sistema uno es inocente hasta que se te pruebe lo contrario. Exactamente. Por lo básico. De eso surge, es un imperativo de la Constitución. No mencioné que surge de la Constitución en Puerto Rico. Todos los individuos tienen un derecho a una fianza que no puede ser excesiva. Y aunque el Estado, como dije, puede pues, poner una fianza, ¿verdad? Que es decir, que te ponga una carga monetaria, ¿verdad? De otra índole y unas condiciones que puedan restringir limitadamente tu libertad, no puede hacerlo del todo y no te puede echar ¿verdad? Al calabozo porque no te han juzgado. Ningún jurado ni ningún juez ha adjudicado tu culpabilidad todavía. Por tanto, hay que tener cuidado. Y eso es importante porque en la absurda mayoría de los casos no es un problema de que pongan una fianza muy bajita y que por ahí vayan campantes. Es todo lo contrario. La mayor parte de las personas acusadas en nuestro sistema son personas pobres que no tienen el dinero o los recursos para beneficiarse de este derecho. Y no entonces, antes de llegar a las conclusiones, porque brinco, ¿verdad? Hay que recordar que no es, en Puerto Rico, yo creo que hace muchos años también se hizo, pero para el 2010 hubo un intento del fortuñismo de enmendar la Constitución para gringonizarnos, porque en la jurisdicción federal no existe el derecho a la fianza y te la pueden prohibir, como se la prohibieron a Nina Dross, ¿verdad? Y otra gente. Y hubo un intento ¿verdad? Y se llevó a la consulta popular una una propuesta para enmendar la Constitución, y a pesar de que Fortuño, que era el gobierno incumbente, y Alejandro García Padilla, que era el cobarde ya candidato del Partido Popular, que siempre buscaba estar un poquito menos a la derecha que Fortuño, bajo la premisa de que eso, ¿verdad?, le iba a asegurar la victoria. Y bueno, bruto no es porque le dio la victoria. Así es el país. Uno dirá que qué cobarde es que esto. Bueno, pero mientras le sigan rindiendo frutos. El punto es que él también se alineó y tenía a los dos candidatos y los dos partidos principales con una misma campaña a favor de que se enmendara la Constitución para eliminar ese derecho, y este país le dijo que no. Y se venció esa propuesta. Y que de hecho yo no recuerdo muy bien los hechos, pero me parece que también esta discusión en aquel entonces, en el 2010, se dio en un contexto similar de unos asesinatos terribles que ocurrieron. De hecho, me recuerdo que ¿tú recuerdas que habían billboards de anuncios de, yo no sé, esta persona asesinó para que la gente estuviera en contra del derecho de la fianza? Nosotros, un grupo de nosotros, mucha gente, pero participó de esa campaña de no es lo mismo, cero crimen no es lo mismo que cero fianza. Yo de hecho tengo un letrero de eso, un cuarto en mi casa, porque trabajamos en el diseño pues, en parte de esa campaña. Y era importante porque, primero que cuando entra en juego, hay tantos argumentos y no vale la pena relitigarlo, pero cuando entra en juego la fianza ya el delito se cometió. Y el problema de Puerto Rico, ¿verdad?, y de la delincuencia no es necesariamente de que la gente que está bajo fianza libre comete delitos o que nuestras penas son muy benignas. Por el contrario. De hecho, en aquel entonces también se argumentó todo eso y se demostró evidencia que de la cantidad de asesinatos que se cometían o crímenes de personas bajo fianza y era muy baja. Entonces, yo escuchaba hoy y he escuchado durante toda esta semana unos argumentos viscerales, algunos con más razón que otros, por ejemplo, y argumentos escuché, ¿verdad?, desde el feminismo, pero hay que tener cuidado porque no podemos darle herramientas a personas que quieren menoscabar derechos constitucionales como Rivera Schatz y muchas otras gente y que cojan un caso particular que no es la norma para colmo, entonces como justificación para lacerar el derecho. Así que no podemos brincar, ¿verdad?, de esta forma, en mi humilde opinión. Pero el problema es además que la gente quería... Y de nuevo, que no se entienda un endoso de ninguna forma a esta persona o a lo que hizo, ni a menospreciar lo que sucedió, ni a menospreciar el sufrimiento de la familia de la víctima, por supuesto. Por supuesto que de eso no se trata. Pero no puede ser tampoco que siempre le pidamos al juez que ponga una fianza que la persona no pueda cumplir. ¿Sabes? Y de hecho, eso es inconstitucional porque hay un derecho constitucional a la fianza. Y si tú me pones una fianza que tú sabes que yo no voy a cumplir, pues estás apagando el derecho y estás apagando la Constitución. Y eso es un disparate y no está bien. Entonces, además, se simplifican procesos que la gente no entiende porque, tú sabes que cuando está muchas veces los argumentos, van a decir, ay, qué arrogante, pero los argumentos de contra la vacunación, por ejemplo, o algo por el estilo, dices, ay, es que esos son los doctores. Oye, no me jodas que ahora los abogados no pueden hablar de la fianza porque gran parte de la clase togada ha dicho como que, mira, están a lo loco.
suave con lo de la fianza, que se están yendo por el camino equivocado. Y entonces, claro, la avalancha de reacciones en la red y demás, como que, ustedes. O sea, no podemos... El propósito de la fianza no es castigar a la persona. En teoría, hay unos factores que determinan cómo, ¿verdad? Cómo se impone la fianza ¿verdad? Y qué mecanismo de restricción preventiva puede utilizar el Estado. El más importante de todos, y no es el único, es asegurar la comparecencia de la persona. En teoría, yo puedo matar a 4, te puedo matar a ti, Adriana, puedo hacer un montón de cosas. Pero si se prueba que yo nunca en mi vida he faltado a un compromiso ni he llegado un minuto tarde, pues en teoría no hay razón para ponerme a mí una fianza alta. Ese no es el único elemento, porque la naturaleza del delito, la posibilidad de que yo me escape, mis nexos con la comunidad, mi vínculo, todo eso es importante, pero lo importante en realidad es que asegurar mi comparecencia. Por eso es que cuando la gente decía, pónganle tanto a aquel, a Acevedo Vilá, o esto, lo otro, poco probable pensar que Aníbal, por ejemplo, Acevedo Vilá se iba a escapar de la jurisdicción, ¿verdad? En ese sentido. O sea que para eso es la fianza. No es para castigar. Igual que como mencionaste ahorita el caso de Nina Droz, que no tuvo derecho a la fianza porque está acusada en el sistema federal y allí no existe el derecho a la fianza. No lo hay. Y hay mucha gente aquí también que decía, pero qué injusto. Mira, Nina Droz, por ejemplo, que no le dieron derecho a la fianza, pero a esta persona puede salir tan... no sé, unos argumentos que confunden más a la gente y lo importante, pues, es, de hecho, esa es la diferencia, que en la federal no existe el derecho a la fianza y no estamos a favor de él. Además, es que, de verdad, uno se pierde las discusiones. Primero, dependiendo del delito que sea, hay otras medidas como un grillete, como muchas otras cosas. Las consecuencias de jump bail, ¿verdad? De violar los términos de una fianza es que vas para adentro. Además de que no prestar la fianza es que se te va a quedar. La gente dice ahora 300,000 pesos, qué porquería. 300,000 pesos, qué porquería. ¿Desde cuándo? Además, eso implica que, ¿verdad? Que vas a perder aquella cantidad que hayas dado como aseguramiento de esa fianza. O sea, que operamos muchas veces los comentarios. Y no estoy diciendo que todo el que se oponga a la cantidad que se impuso es un morón. No estoy diciendo eso porque eso no es correcto. Pero debemos entender, ¿verdad? Exactamente de qué estamos hablando. Y si el problema es de proporcionalidad, y en este caso, comparado con otros casos de asesinato, se impuso una fianza muy pequeña o lo que fuera, pues entonces eso es un problema, ¿verdad? Hay que buscar una uniformidad. Hay que tomar en consideración la capacidad económica, ¿verdad?, de la persona, porque eso incide sobre, en realidad, si le va, ¿verdad?, si es un incentivo para no violar los términos y todo ese tipo de cosas. Pues eso se trabaja y eso se atiende. Pero queríamos dejar claro que tenemos que ser cuidadosos con esto porque no le demos herramientas a personas que en realidad lo que quieren es acabar con un derecho que es suyo, mío, de cada uno de nosotros y que es positivo porque si tú le preguntas a la gente, ¿a ti te parece si tú le preguntas a la gente, ¿a ti te parece justo que esta persona esté libre? Ya llegan a la conclusión, esta persona que mató a esa muchacha indefensa esté libre. La contestación obvia de la gente es no. Y si tú como las encuestas de noticias. Claro. Pero si yo te pregunto, ¿a usted le parece justo que el Estado pueda encarcelar indefinidamente un individuo antes de hallarlo culpable? La contestación unánime va a ser que no. O sea que cuidado con los argumentos. Y ojo, con lo que ha pasado ya a través de la historia en Puerto Rico, como mencionamos, no es la primera vez. Esto se dio en el 2010 ya anteriormente, se dio bajo un contexto similar y que no utilicen lo que este terrible crimen y asesinato que ha ocurrido como pretexto para tratar de quitarnos nuevamente el derecho a la fianza. Pues nítido. Vamos a lo que vinimos. Vamos a la entrevista. Pues mi gente, llegamos a la parte principal del programa. Este programa, como muchos que tenemos, ¿verdad? Esto es quizás hasta un híbrido, ¿verdad? De los programas históricos que nosotros hacemos. Ya discutimos la parte de actualidad. Pero hoy vamos a tocar un tema algo recurrente en Radio Independencia, pero uno que para mí representa quizás estudia uno de los periodos más importantes y que más explican las dinámicas quizás todavía actuales del independentismo puertorriqueño. Como adelantamos, vamos a discutir este libro que ya habíamos mencionado aquí, que se llama Lluvia Borrascosas, que nos lo hicieron llegar para allá para junio y lo leímos ambos y teníamos la pretensión de invitar a sus editores en julio, pero en Puerto Rico pasaron 2 o 3 cosas que nos impidieron llevar a cabo esa tarea, esa encomienda, pero están aquí con nosotros, así que Adriana va a decir ahora un poquito quiénes son. Y vamos allá. Y antes de entrar a la biografía de nuestros invitados, me aclaran si me falta algún dato.
Pero también decirle a la gente que nos ve o nos escucha que pueden escuchar los episodios 27.2, porque es un episodio con 2 partes, de Fernando Martín, episodio 85 con Juan Raúl Mari Pesquera y el episodio 96 con Che Paralitichi, que hemos tocado en estos 3 episodios de alguna u otra forma este tema del independentismo durante estas épocas. Ahora sí, vamos a presentar a nuestros invitados en la tarde, día de hoy. Empezamos con Néstor Duprey Salgado, que tiene un doctorado y maestría en Historia de las Américas de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Es catedrático auxiliar del Departamento de Historia de dicha institución, analista político en el programa Fuego Cruzado, que mucha gente escucha en este país, alguna gente lo escucha, y autor de varios libros. Además, también tenemos a Maggie Marrero, quien es graduada de la Escuela Libre de Música de San Juan, continuó estudios musicales en la Facultad de Humanidades de la UPR, tiene una maestría en Administración Pública, Política Financiera en la UPR, doctorado en Filosofía y Letras en Historia de las Américas en la Universidad Interamericana. Sí. Y por último, nuestro último invitado en presentarle, José Sánchez Jorge, bachillerato en Historia en la Universidad Interamericana, es estudiante doctoral del programa graduado de Historia de las Américas en la Universidad Interamericana. ¿Me faltó algún dato importante que quieras añadir? Que soy de Bayamón. Adriana es de Bayamón. Ya como llegan a este programa, yo no sé ni que fuera a propósito. Mucha gente buena de Bayamón. Las hay. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Las hay, punto. Bueno, siempre digo, vamos a empezar por lo primero. Primero, ¿de qué trata Lluvias Borrascosas? Mira, para resumirlo en pocas palabras, es una historia del debate que se va a dar en el independentismo puertorriqueño desde finales de la década del 60, hasta la década de los 80, pasando obviamente por la década de los 70, en torno a 2 cosas: el espacio político electoral del independentismo y, en segundo lugar, cuál debe ser el proyecto económico y social que el independentismo le presente al país. Es una época de renovación del liderato independentista, de la lucha independentista, de la ideología socioeconómica del independentismo y de los sectores que van a componer ese espacio político. El libro consta de 3 fuentes historiográficas, una serie de entrevistas a los principales protagonistas de la época, Rubén Berríos Martínez, Carlos Gallizá. Esas las hicimos, este equipo investigador, y tuvimos la oportunidad de tener acceso y publicar entrevistas que estaban inéditas a Juan Mari Brás, a Luis Ángel Torres, y utilizar una entrevista publicada, pero en su totalidad, en este caso, a Norman Pietri. El libro consta también de una cronología en cada capítulo, y además, que me parece que es una parte importante, en más de 200 documentos de la época que incluyen artículos periodísticos y documentos de las carpetas tanto de la Policía de Puerto Rico como del Negociado Federal de Investigaciones. Ese abanico de fuentes va a contar la historia de esos años y le permite al lector tener no solo el testimonio de los protagonistas, sino los documentos de la época para que cada cual pues llegue a sus conclusiones sobre qué pasó, por qué pasó y cuáles son las lecciones de ese proceso no solo para el independentismo, sino en todo el espectro político nacional. Bueno, ustedes no sé si quieren añadir algo más. Básicamente es bastante complejo. Es importante en el contexto de la Guerra Fría. Okay. Claro. Bueno, tengo varias preguntas. Primero, no sé, la más quizás básica, el por qué. ¿Por qué decidieron hacer un libro sobre estas figuras y sobre el tema del independentismo en esta época en específico? Mira, ese proyecto surge de una manera bien anecdótica, pero a la vez profunda, ¿no? Tú sabes que Carlos Gallizá era mi compañero de panel en Fuego Cruzado. ¿Cuánto tiempo fue? ¿Sabes? Que coincidieron. Porque que coincidimos en el panel 13 años. Wow. Diablo, qué rápido, 13 años. 13 años, sí, no, yo he tenido que batallar 13 años ahí. Yo entré en el 2006 a Fuego Cruzado. Parece que fue el mes pasado, pero no, ya cumplo en septiembre, en este mes de septiembre, cumplo
13 años en el programa. Wow. He sido el más que ha soportado la silla del medio. Sí, yo le decía a Adriana, y perdona que te interrumpa, sé que le decía a Adriana, Fuego Cruzado jugó un rol importante, yo creo, en mí y en mucha gente, ¿verdad? Como fuente de educación política. Y yo escuchaba mucho, mi época de bachillerato era 2004 a 2008. Yo cuando estaba... en ese entonces Adolfo Kranz estaba, ¿verdad? Entonces, y había unos debates bastante interesantes y unas discrepancias de lo más y unos programas que podemos tocar después al final de la discusión, pero que recuerdo todavía con mucho detalle. Pues precisamente ahí, conversando con Carlos, yo le planteaba que me estaba raro que no había una buena historia de ese periodo. Y yo tenía la preocupación de que en el caso particular de Carlos, pues pasara algo que no le permitiese escribir su vivencia de ese periodo. Desafortunadamente en eso, pues surge la enfermedad de Carlos. Y entonces él me plantea que él quiere elaborar un testimonio de su vida. José Sánchez Jorge es mi ayudante de investigación en el departamento de historia y yo le asigné entrevistar a Carlos. Un día fue al programa Rubén Berríos Martínez. Y algún día se deberá escribir de esa relación porque es una de las relaciones más extrañas y más intensas que yo he visto en mi vida. Y eso se refleja un poco en el libro. Si no, sí, no, pero... y fuera del libro. Sí, no, claro. Cuando uno los veía, pues uno se daba cuenta de que, pues, que es una relación con muy pocos paralelos en la historia política de Puerto Rico. Y hablando con Rubén, le comenté que le había planteado a Carlos ese proyecto, que si él estaba dispuesto a colaborar. Y me dijo que sí, ¿por qué? Porque Carlos me planteó desde un principio, cuando nos dimos cuenta que no íbamos a tener tiempo para hacer un proyecto sobre la vida de Carlos, porque pues no había mucho tiempo, no quedaba mucho tiempo en el reloj, de que se hicieron historias de ese periodo, pero que tuviese la voz de todos los protagonistas y que cada cual contara qué pasó de acuerdo a su visión y que pues la gente llegara a sus propias conclusiones. Y ahí pues obviamente la primera entrevista fue a Carlos, que tuvimos que acelerar el paso, pero afortunadamente lo pudimos hacer. Luego pues entrevistamos a Rubén, a mí me tocó entrevistar a Rubén 4 horas. Y luego hicimos acopio de unas entrevistas que ya estaban pero que no se habían publicado, una Juan Mari Brás, que se hizo para el documental Dialogando sobre Independentismos, de Freddy Rodríguez y Mariel Marrero y Producciones Saranda, y una entrevista a Luis Ángel Torres para el mismo proyecto. En el camino entrevistamos a Noel Colón Martínez, pero Noel decidió, por razones que pues él sabrá, que no se publicará su entrevista. Y ahí se hizo un acopio documental, En eso muere Carlos. Y entonces decidimos culminar el proyecto y es el libro que se tiene ahora ante consideración. Pues yo me integro al proyecto luego de la muerte de Carlos. Recuerdo que coincide esa noche yo estaba en Mayagüez. Sí. Perdona que moleste. Esa noche yo estaba en Mayagüez presentando Prohibido Cantar allá con el MIN y el PIB. Había un junte de independentismo bien interesante. Unos pusieron el equipo de sonido, otros la organización. Y me entero allá, ¿verdad?, de la muerte de Carlos. Yo sabía que el proyecto ya estaba corriendo, pero lo que quería Carlos era que saliera para Claridad. Y Claridad era para el Festival de Claridad, que era en febrero. Y entonces ya estábamos en diciembre, estaba un poquito atrasado. Y yo me integro al proyecto solamente, ¿verdad?, para ayudar a terminar de pasar las entrevistas, empezar a editar y seguir dando ideas. Pues yo llegué a trabajar un tiempo en edición y pues terminé metiéndome de lleno en el proyecto. Cuando llega la cuestión de la portada también, pues entonces ahí... La portada está bien nítida. Sí, que, ¿verdad? Rangi es un éxito. Cuando llega lo de la portada, pues también ahí di varias ideas, porque estábamos buscando alguna fotografía que recogiera a todos esos protagonistas. Y hay algunas fotos que los recogen a casi todos, pero no están todos en el mejor ángulo, ¿verdad?, o el mejor foco. Y entonces queríamos que tuviera una presencia y tuviera un significado. Y ya que teníamos el título, que era Lluvias Borrascosas, que en una de las entrevistas Rubén Berríos es el que habla de las lluvias borrascosas
del 72, era una imagen bien interesante. Y buscando ideas, recuerdo que en una conversación yo te sugerí a ti, ¿verdad? Fue que podíamos buscar caricaturas de las que salían en Claridad en esa época. Que salía mucha, y en la hora. Pero ninguna de las caricaturas también llenaba lo que queríamos. Y entonces ahí fue como que esta idea de, vamos entonces a buscar un caricaturista, en este caso una excelente caricaturista que plasmara esa idea. Y en una reunión, en una reunión con ella le dijimos, obviamente para ella también fue un proyecto, y estaría bueno que luego si ustedes la entrevistaran, preguntaran por ese proceso, porque ella, al igual que yo misma, no hay mucha de la manera en que estos protagonistas se veían en esa época, no es como se veían luego. Entonces, sí, no hay Facebook mismo, o Instagram para buscar. No, por eso no es lo mismo el Rubén Berríos de hoy en día, el Rubén Berríos que estuvo preso allá cuando Culebra. Y entonces cuando hablamos con ella, pues ahí le enviamos fotos de la época y fue un proyecto bien interesante. Ella rápido cayó con la idea. Para los que estén escuchando en podcast, ¿verdad? Y no estén viendo el video en YouTube, me gustaría describirlo. Básicamente es una imagen, una caricatura con una sombrilla, ¿verdad? Está lloviendo en la noche. Una sombrilla con la bandera de Puerto Rico y entonces 5 personas aguantando la parte de arriba. Está Rubén Berríos y Juan Maribra. Está Noel Colón Martínez un poco debajo y un poco debajo está Luis Ángel Torres y Carlos Galliza al otro lado. Todos, ¿verdad? Un poco... ¿verdad? Simbolizando que hablando de lo que es el independentismo puertorriqueño para sus fuerzas. Cada quien está dando esa sombrilla para su lado. Todos terminan mojándose. y está inundándose el espacio. Pero nadie suelta la sombrilla. Y esa idea genial de Rangi, yo creo que recoge lo que es el libro. Que aunque haya unos conflictos, al fin y al cabo nadie, ¿verdad? El que tiene un ideal y el que tiene una convicción no la va a soltar, aunque haya unos conflictos bajo esa sombrilla. Y yo creo que sí que recoge. Y para mí fue un proyecto en el que aprendí muchísimo. Yo siempre pienso que uno nunca deja de aprender. Tener un diploma no significa que ya terminaste de aprender en tu vida. Y ya yo había trabajado, por ejemplo, con carpetas, pero lo había trabajado de una manera diferente. Con Prohibido Cantar eran las carpetas para identificar qué artistas, qué canciones habían sido carpeteadas. Pero aquí las carpetas sirvieron de una manera diferente, incluso para recopilar el periódico. Pues las carpetas tienen tantos recortes de periódico que muchas son como un scrapbook. Así que fue una manera diferente de trabajar con unos documentos que quizás yo había trabajado antes y aprendí muchísimo, porque esas entrevistas tienen muchísimas cosas que yo no había leído en ningún sitio. Así que aunque usted sepa mucho y haya leído muchos libros sobre esta época, van a tener cosas nuevas. Y temas que todavía son pertinentes al día de hoy. Sí. Explican mucho. Y bueno, antes de hablar del contenido del libro y un poquito hablar de las diferencias principales entre estas figuras o incluso entre los movimientos, ¿cómo fue ese proceso de las entrevistas? José, tú estuviste a cargo de hacerle las entrevistas a Carlos Galliza. Sí, yo tuve el placer y el honor. El privilegio. De entrevistar a Carlos y a don Noel Colón Martínez. Ajá. Con Carlos tuvimos 5 horas en 2 días. Y fue bien interesante. Yo tengo 45 años. Más o menos, pues ya uno siempre ha estado pululando en el área y... Tienes unas ideas. Y tengo unas ideas, pero no sabía en concreto todo lo que había pasado. Entonces, ver ver a esta persona que te está hablando, que te acaba de conocer y te está hablando con toda la sinceridad del mundo de lo que pasó, de su visión, y que él mismo te diga, no, esto hay que coger lo que dijeron los demás. Uh-huh. Es intelectualmente honesto. Y también se recoge bastante esa honestidad. Si los que tengan la oportunidad de leer el libro van a recoger esa percepción, ¿no?, de la honestidad. Se refleja en las entrevistas también de Carlos. En la forma tan efusiva de Carlos. Sí, siempre. Siempre. ¿Y cómo reaccionaban los entrevistados al inicio cuando les dijeron, mira, tenemos esta idea, queremos hablar de esto? Porque si bien para muchos de nosotros quizás queremos seguir abundando sobre este tema y aprendiendo cada vez más, yo mismo en estos 2 años, desde que tenemos este podcast,
aunque yo siempre he sido independentista, siempre he sido pipiolo, yo en mi casa, ¿verdad? Se respetaba mucho la figura de Juan Maribra, Carlos Gallizá, y en estos 2 años creo que he aprendido mucho más de esto. Este tema sí, dentro del independentismo, sí es un tema que siempre ha estado ahí también. ¿Hubo alguna... ¿Cómo fue la reacción de ellos? ¿Dijeron, ay, vamos a hablar de esto otra vez? ¿O dijeron, hay que discutirlo? ¿Qué tal? Interesantemente, a mí Carlos me decía, de mí no hay nada de qué hablar. Y yo le decía, no, al contrario, hay mucho de qué hablar. Porque no es solamente su trabajo político, es lo que hizo en la legislatura, lo que pasó después. Entonces, él se fue dando, mientras estábamos hablando, él se fue dando cuenta de que sí había mucho que hablar, que él tenía mucho que aportar. Yo creo que un elemento común de todas las entrevistas, tanto las que hicimos nosotros como las que tuvimos acceso, y debo señalar, no lo había hecho, que también tuvimos la oportunidad de utilizar una entrevista que se hizo a Antonio J. González, a Toño González, que es protagonista de la primera división que se da en el PIB en esos años. Yo creo que un elemento común de todas las entrevistas es la honestidad con la que hablaron todos. Yo creo que hay cosas ahí que mucha gente jamás se imaginaría que dijeron lo que dijeron, ¿no? Y en segundo lugar, me parece que hay una humanidad de los entrevistados reflejada en los diálogos que no es la imagen políticamente establecida de ninguno de ellos. Afortunadamente las entrevistas que pudimos usar de Juan Maribra y de Luis Ángel Torres reflejan el lado humano de ellos, y en el caso pues la que me tocó a mí hacer con Rubén Berríos Martínez, que pues se da la particularidad que Rubén y yo tenemos una relación muy buena, y pues como me decían algunos compañeros del PIB, Rubén a ti te ha dicho cosas que no le ha dicho a nadie, y cómo es, pues yo no sé, pero pues las cosas son así. Y Rubén ha ido bastante a fuego cruzado, digo, sí, bastante entre verdad y le gusta ir, yo creo que es un foro que le gusta ir, y me parece que igual con Juan Mari, igual con el propio Carlos, van a ver ahí un Rubén Berríos que no es el estereotipo, y en el caso de Luis Ángel Torres también. Me parece que reflejan en un tercer elemento. Hay mucha autocrítica propia. Los entrevistados economizan en atacar al otro y son muy severos en sus juicios sobre sus actuaciones en aquel momento. Y me parece que ese es el balance histórico que la gente va a poder leer en ese libro. Ok, aquí, ahora un poquitito a la sustancia, aunque lean el libro, es lo importante, pero aquí yo diría que en esos, de los episodios que dijo Adriana, el 27.2 con Fernando, ¿verdad? Que aquel era sobre la historia del PIB, pero en realidad en esa segunda parte, sobre todo del 70 en adelante, tocamos mucho este asunto. Luego también el de Juan Raúl Mari Pesquera, pues hablamos digamos, más del lado del PSP, ¿no? Y de qué pensaba don Juan Maribra a través de su hijo. Con Che Paralitichi también en menor medida un poco lo saltamos porque ya lo habíamos tocado. Pero yo le preguntaba a Fernando entonces si, a grandes rasgos, si lo que sucedió y sus repercusiones era la diferencia que se dio en muchos países de no solo América Latina, sino el mundo en la época de socialismo versus nacionalismo. O si era un poquito más... Yo tengo mis contestaciones, pero ¿qué ustedes dirían que es a grandes rasgos porque estamos hablando aquí de unas disputas o unas diferencias, pero no hemos dicho cuáles eran? Pues yo me alegro que tú lo traigas porque precisamente desde el punto de vista historiográfico, la contribución que nosotros humildemente quisimos hacer fue plantear que ese debate que se dio en el independentismo puertorriqueño en la década de los 60 a los 70 es prácticamente idéntico al debate que se va a dar en toda la izquierda latinoamericana en esos años, sobre dos temas fundamentales. Uno, la vía de llegada al poder, si debía ser la vía armada, debía ser la vía electoral, y en segundo lugar, cuál era el contenido de ese proyecto político en sus aspectos económicos y sociales. Puerto Rico va a ser, al igual que el resto de América Latina, campo de batalla de lo que nosotros llamamos las ideologías totalizantes, esas ideologías que querían dar una explicación a todos los problemas sociales y económicos del momento,
que estaban compitiendo en América Latina, la democracia cristiana, la socialdemocracia, el socialismo marxista-leninista en todas sus variantes, y las dos principales vías de acceso al poder, la vía armada, que toma auge luego del triunfo de la Revolución Cubana en 1959, y la vía electoral, que a finales de los 60 va a cobrar un protagonismo mayor cuando se dan los fenómenos del Frente Amplio en Uruguay y la Unidad Popular en Chile, que llega al poder en el 70 con Allende, que precisamente en estos días que grabamos se cumplen los 2 aniversarios del triunfo electoral de Allende en el 70 y del golpe de Estado en 1973. Pues dentro de ese contexto global y regional se da un segundo piso, podríamos llamar, de discusión en el independentismo puertorriqueño, que es cuál debe ser el instrumento organizativo para esa lucha. Y ahí es que se da la competencia entre el MPI, luego PCP y el PIB por ese espacio político en general, y luego el espacio político electoral, una vez que el PCP decide abandonar su ambigüedad táctica y decide apostar por la vía electoral. Que es aquí, ¿verdad? Yo he podido leer incluso del mismo libro, muchos catalogan eso, personas que participaron del PCP, como un error, pero hay una pregunta en uno de los libros que Mari Narváez hace, quizás, o sea, a lo mejor fue un error, ¿verdad? Desde el punto de vista de ellos, pero aún así hay un gran sentido de orgullo por los logros que se obtuvieron, ¿verdad? Digamos, por ese grupo de personas, más allá de la creación de ese partido. O sea, que es lo que he podido percibir quizás es un sentimiento de, bueno, a lo mejor no debimos haber cambiado del MPI al PCP, pero debimos, o sea, no era descartar la lucha ni mucho menos. Yo creo que ese elemento autocrítico está. Yo creo que la mayoría, si no todos los entrevistados que fueron miembros del PCP, aseveran que la decisión de transformar el MPI en PCP, uno, y segundo, competir por el espacio electoral con el PIB fue un error. O sea, eso yo creo que es un consenso de los entrevistados. Pero en segundo lugar reivindican, me parece que correctamente, el papel que va a tener el MPI y el PCP en la renovación de los cuadros del independentismo, en la renovación del proyecto político del independentismo, y en tercer lugar en la incorporación de unos sectores sociales que hasta ese momento no tenían un protagonismo como el que tienen hoy en la lucha independentista. El independentismo que conocemos hoy es el hijo de ese proceso de los 60 y de los 70. Hoy sería inconcebible pensar en un independentismo que no fuera progresista en lo económico-social, para usar un término que no excluya, de actualidad. Exacto. En ese momento no. En ese momento había un sector independentista conservador, políticamente dominante. Se da una incorporación de sectores juveniles, sectores comunitarios, sectores ambientalistas. La cosmovisión del independentismo se va a transformar luego de esos años, y es un poco lo que vemos hoy. Y en segundo lugar, la naturaleza del planteamiento independentista vis a vis su relación con Estados Unidos se va a transformar completamente luego de esos años, un poco producto de la Revolución Cubana, pero un poco también por la incorporación de la juventud, la lucha contra el servicio militar obligatorio, la lucha contra la guerra de Vietnam, los sucesos de la universidad que van a tener un papel fundamental en todo eso, y la incorporación de una agenda que no estaba en el independentismo en ese momento. Claro, se da todo el debate de quién debía quedarse con ese espacio, lo que Rubén Berrío llama, me parece muy correctamente, el plebiscito independentista. Particularmente para allá para el 76, ¿verdad? Cuando 76, compiten primera vez. Cuando se da esa primera confrontación. Pero cuando uno lo mira a la distancia del tiempo, que la suma de un partido socialdemócrata y un partido independentista en la colonia de los Estados Unidos rondara los 100,000 votos, no era poca cosa. Y me parece que en ese sentido es la gran aportación que esa generación va a hacer no solo al independentismo, al espectro político puertorriqueño en general. También hay un aspecto, y es la intervención de fuerzas ajenas al país, o sea, no solamente de Estados Unidos en este caso, pero hasta qué punto el gobierno cubano intervino en el proceso político puertorriqueño.
detrás del MPI y el PCP. Y de su línea política. Exacto. Y entonces nosotros nos hemos planteado de que probablemente ese cambio de MPI a PCP vino por ideas de Cuba, ¿no? Y sin hablar de los efectos de la derecha cubana que estaba por otro lado sobre el independentismo. Es bien interesante porque, por ejemplo, yo como independentista y de izquierda, pues yo defendería esas ideas porque son las ideas en las que creo. Pero cabe preguntarse históricamente si de haber habido quizá un fortalecimiento de un independentismo de derecha, pensando únicamente en la separación con respecto a Estados Unidos, ¿verdad? Y no en el progreso social, si hubiera sido más exitoso, ¿sabes? Porque es que esa confluencia de la izquierda, del antiindependentismo y el anticomunismo que ha caracterizado desde entonces al independentismo organizado, ciertamente pinta un panorama difícil para crecer. No, o sea, que esa idea está interesante. Y se plantea, por eso hay que mirar, si vemos el lado positivo, obviamente hay que ver el otro lado de la moneda, ¿no? Se va a asentar un discurso independentista claramente antiimperialista, claramente progresista, ubicado a la izquierda del espectro político, y eso va a tener unas consecuencias en un país como Puerto Rico, y con una presencia no solo política, mediática, económica de los Estados Unidos. Incluso militar. Incluso militar. Eso va a tener un efecto. Obviamente, ese efecto rebasa el tiempo histórico que cubre el libro, porque un poco ese efecto lo vamos a ver a finales de los 80, donde nosotros sí atisbamos que, por ejemplo, en el PIB se va a dar un cambio en cuanto a cómo mirar esa relación con los Estados Unidos, ¿no? Pero no hay duda de que con sus luces, con sus sombras, con sus ganancias y con sus deméritos, el independentismo de hoy es el producto directo de esa discusión que se va a dar en esos años. Hay algo importante que extrañamente se nos ha quedado fuera y siempre lo tocamos, y es la cuestión de la lucha obrera como parte de esa agenda dentro del independentismo. ¿Sabe? Hasta, no sé si decir hasta el 70, 72, realmente, pues como que la cuestión de la lucha obrera no necesariamente estaba tan atado, no corrían al unísono. Entonces, quizás. Realmente el MPI, el PCP, como dice Gallizá en una de las entrevistas, enseñó a este pueblo a protestar otra vez. Me he escuchado. Y entonces, y en el caso también de la lucha civil allá en Culebra, o sea, fue una manera, ¿sabes? Sí, la desobediencia fue algo nuevo también. Los rescates de terreno, el independentismo en general, todo. Porque uno no lo ve en ese independentismo todavía de los años 60, no se nota tanto. Y cuando ya entra esta nueva generación es que uno ve esos cambios. Y yo creo que hay un paralelismo. Uno mira, esos son básicamente 50 años atrás. Uh-huh. Y uno dice, 50 años luego, ya cuando uno ve verano del 19, uno ve que hay un resurgir de la lucha. Y sé que Carlos estaría orgullosísimo, ¿verdad?, de haber podido, ¿verdad?, presenciar esa... Eso que trae Maggi se ve mucho en la entrevista de Luis Ángel. Luis Ángel Torres en ese momento era miembro de la HUE, era miembro prominente de la HUE. Y él está contando que esta juventud venía con unos ideales marxistas. Y cuando esta juventud comienza a hacerse sentir dentro del PIB, es que empiezan los apoyos a los rescates de terreno, la entrada de Rubén en Culebra, todo este tipo de cosas que se les dejaba solamente a los marxistas. El PIB empezó también hacerlo. La lucha feminista también. Hay que integrarla. O sea, que no es algo que se toque mucho en el libro, pero también es parte de lo que esta generación trajo. Y ahora, aparte estamos tratando de abstraernos y de explicar un montón de fenómenos dentro de un contexto histórico particular y adscribirle ideas y todo ese asunto, que es genial. Pero ¿era solo una diferencia de ideas o había asuntos personales que tenía que haberlos, ¿verdad?, que afectaban estas cosas? Quizás instados por realidades, quizás también instados por organizaciones ¿verdad?, gobiernos o grupos opositores
¿Les pareció que de las entrevistas hay algo sin atribuir uno o el otro? Pero es que a veces siempre me dejan esa pregunta. Claro. Porque y es una anécdota interna, porque siempre ese tema lo traje en las entrevistas. Yo creo que uno de los hallazgos de esta investigación es que la relación personal de estos dirigentes políticos, aún en su momento más álgido, era una relación de mucho respeto. Era una relación... Hay una foto que para mí es emblemática, y es una foto que se toma, que creo que es la primera vez que se publica en este libro, en el entierro de Santiago Mari Pesquera. Y es el abrazo de Rubén Berríos Martínez a Juan Mari Brás. Eso fue en medio de la campaña electoral de 1976. Eso es en el momento más álgido de la discusión PIB-PSP por el espacio político del independentismo. Y cuando uno ve esa foto, esa frase de que una foto vale más que 1000 palabras se aplica. Existe la página 384. Se aplica a en este caso particular, porque refleja, yo creo, que la realidad de esa relación personal, ¿no? En el mismo caso de Rubén y Carlos hablábamos de esa relación que para mucha gente era una relación de odio, era todo lo contrario, era una relación muy afectiva. El caso de Juan Mari Brás y Rubén Berríos Martínez, el caso de Luis Ángel Torres, con Rubén Berríos Martínez y con los demás participantes de esa controversia. O sea, uno se da cuenta que era una relación donde en aquel momento hubo mucha inmadurez, hubo mucho, como lo llama Juan Mari Brás, gigantismo, hubo lo que Carlos Galliza llamaba el sentido de la inminencia de la victoria, y hubo mucha mutua incomprensión. Y en ese momento, luego, los protagonistas, cada uno en su espacio, lo va a admitir. Pero hay un reconocimiento de que hubo unas diferencias legítimas en aquel momento de visión que no implicaban traición a la lucha independentista, sino que, como creo que Rubén es el que dice la frase, hombres buenos pueden diferir y pueden tener discrepancias serias. Y lo segundo, la injerencia de las agencias de inteligencia, pues es clara. Las agencias de inteligencia de los Estados Unidos hicieron todo lo posible por provocar la división del independentismo y tuvieron éxito en eso. Pero las agencias de inteligencia norteamericanas no fueron el único poder extranjero que actuó en esos años. Hubo otros gobiernos que tenían sus agendas muy particulares y movieron los hilos de sus aliados en Puerto Rico a la luz de sus prioridades diplomáticas y políticas, y no necesariamente de un análisis de lo que estaba pasando en el país. En ese sentido, ahorita lo mencionaron ustedes, Fernando Martín, que estuvo presente en una parte de la entrevista con Rubén, hace un análisis muy correcto de la relación de los intereses diplomáticos cubanos y su relación con Estados Unidos, vis a vis los cambios tácticos de quienes eran los aliados del gobierno cubano en Puerto Rico en aquel momento, que era el MPI y luego el PCP. Y ahí es un aspecto que obviamente no tenemos acceso a los archivos del gobierno de Cuba. Los principales protagonistas desde el lado del gobierno cubano pues no tienen testimonio sobre eso, pero en algún momento será interesante investigar. Quería a mí ver la foto esa, yo lo digo, hasta me para los pelos, pero yo creo que una de las señales más, una de la prueba, de la evidencia más contundente de que había un respeto mutuo, incluso, ¿verdad?, en los momentos más álgidos, es que, y posteriormente, es que cuando muere Juan Mari Brás, ¿verdad?, él pidió antes que Rubén Berríos Martínez despidiera el duelo. O sea, ¿qué película a veces nos hacemos sus seguidores o los respectivos seguidores de como si hubiera que haber un bando u otro, cuando lo que yo he podido leer y ver, ¿verdad?, ahora que estoy más cercano al caso particular de miembros del PIB, pero de otra gente del independentismo, es que se trabajó juntos, ¿verdad?, en muchas instancias, y había un respeto que seguro, que había diferencias, por supuesto, y que en ocasiones había que ver, ¿verdad?, unas discrepancias serias en cosas personales también, pero yo creo que una señal de evidente respeto es esa, ¿no?, que te pidan ¿verdad?, que despidas un duelo. Yo creo que es interesante, los libros, además de ser justos con la historia, tienen que tener algún grado de pertinencia. Yo creo que en Puerto Rico estamos viviendo un cambio de época en cuanto
a la generación protagonista del cambio político. Y la última vez que vivimos eso fue en estos años. Y me parece que es un espejo donde deben mirarse los que hoy le toca protagonizar ese cambio de época político y social, de que la generación que tuvo esa última oportunidad antes que el actual, que es esta generación que se inserta en la lucha política en la década de los 60 y que va a ser protagonista hasta el día de hoy de ese espacio político independentista, ver sus carencias pero sus virtudes en un momento muy difícil como eran los años de la Guerra Fría. O sea, esta gente políticamente estaban encontrados, pero ellos iban a la área juntos y hacían protestas juntos y marchaban juntos. O sea, que es algo, es un poco lo que estamos diciendo. O sea, hay unas diferencias políticas de estrategia, pero cuando había que luchar, había que luchar. Y le protestaban a los gobernadores americanos. Exacto. Juntos, iban a la toma de posesión de Allende juntos. ¿Sabes? Es una cosa... Recibieron a los presos nacionalistas juntos, que en ese momento ya había una división profunda entre el PIB y el PCP. Las jornadas de Naciones Unidas fueron coordinadas, la inmensa mayoría, salvo los eventos de 1978 y posteriormente. Aún en ese momento álgido de la, entre comillas, división del independentismo, se va a dar unos espacios de colaboración y de respeto que me parece que hay que mirar. Pues nítido. Vamos ahora primero a decir dónde podemos conseguir el libro, que digo, uno de los lugares, y el libro 787, que son panas de este podcast también. Sí, son panas de nosotros también. Y lo pueden conseguir ahí, libro787.com. Utiliza el promo code Radio Independencia para ahorrarse el shipping. Está buenísimo. También, ¿en qué otros lugares está o dónde pueden conseguirlo? Aquí la experta en mercadeo, hermano. Sí, aquí. Pues miren, hay un blog. Hay un blog que se llama lluviasborrascosas.home.blog y ahí está toda la información, hasta información de la portada y cómo se... ¿Puedes repetir otra vez el nombre? lluviasborrascosas.home.blog. Ok. Pues nítido. Háganlo. No se van a arrepentir. Es muy bueno y yo creo que invita a seguir leyendo y aprendiendo más sobre este asunto. Y entonces lugares para la compra, le voy a decir aquí. Lo tienen en Librería El Candil en Ponce, en la Claritienda en Río Piedras, en Norberto de Plaza y Río Piedras, en Librería Mágica Río Piedras, Laberinto Viejo San Juan, en Bookmark en San Patricio y en libreriaelcandil.com, claritienda.com y Libro 787. Libro 787. Voy a comprar en cualquiera, pero esa no es mala. Ahora, antes de irnos. Fuego cruzado. Fuego cruzado. Hay que dedicarle un poquito. Este es el bono dentro de la conversación. Aquí abusamos un poquito en esto, ¿verdad? Pero... como dije, para mí ese programa, ¿verdad? Yo lo escuchaba mucho, particularmente cuando estaba en bachillerato. Recuerdo, primero, ¿a qué le atribuyes el éxito de Fuego Cruzado? Porque yo creo que evidentemente ha tenido un éxito y un espacio particular en la discusión y en la educación política puertorriqueña en los últimos ya, entonces, 15, 20 años, porque... A dos cosas. Número uno, que ninguno de los panelistas somos fanáticos. Sabemos coincidir y discrepar de nuestros sectores ideológicos. En Fuego Cruzado se representan ideologías de estatus, no partidos políticos, y es algo que la gente no, a veces se le va de perspectiva, ¿no? Y en segundo lugar, la mezcla de análisis profundo con humor. Yo creo que esa es la clave, el no coger tan en serio a veces las cosas, pero que las cosas que hay que coger en serio se profundicen, y el respeto a la audiencia. Nosotros respetamos mucho a nuestros radioescuchas y sabemos que tenemos una radioaudiencia de mucha calidad. Y pues el trabajo que hacemos lo hacemos pensando en eso, y que la vara de nuestros radioescuchas no es la vara común de los radioescuchas de la banda M. Yo tengo hay dos programas que yo recuerdo mucho que me acuerdo con el pano, saludo a Alejo, que me decía, Diablo, tienes que escuchar esto. Antes no era tan fácil, no estaban los podcasts y demás, no era tan fácil. Y yo recuerdo estar estudiando en bachillerato en España en 2007, y yo estoy medio loco, escuchando, ya estaban colgados en internet, tipo podcast, pero no eran podcast, y yo escuchando Fuego Cruzado. Hay dos programas que yo recuerdo con mucho detalle. Uno fue cuando llevaron a un... Bueno, era un cubano antirrevolución o que había participado en la revolución, pero se había virado, que le decía a Galliza, no, a ti te mintieron, y Galliza aprendió. No sé si recuerdas, yo creo que tú no estabas en el programa, no recuerdo si estabas, pero... Ese fue un sujeto. Hay dos comparecencias así. Una
cuando estuvo Eloy Gutiérrez Menoyo, que estuvo en Fuego Cruzado, yo no estuve en ese, yo estaba ya en el panel, pero en ese programa por una circunstancia particular no pude estar. Y fue bien difícil la conversación entre Gutiérrez Menoyo y Carlos, pero el que tú haces referencia fue un sujeto que vino aquí haciendo campaña por el English Only, que entre otras cosas era cubano. Y entonces se dio una conversación bien interesante con Carlos Y ahí en se ese aprendió. tema. Sí, no, sí, te Carlos mintieron a ti. Carlos era intenso en esas cosas. Y hay otro que fue uno de creo que era un embajador israelita. Porque era sobre el tema de Palestina. Ese yo no estaba. Ese era un amigo de esos de Ignacio que lo llevó allí. Que estuvo y buenísimo. fue bien interesante. Digo, y las discusiones nuestras sobre el tema de Venezuela son antológicas. fueron antológicas. Nosotros La llamada de Doña Miriam. La llamada de Doña Miriam Ramírez de Ferrer. Siempre interesante. Doña Miriam. Los encuentros de Aníbal Acevedo y Carlos siempre eran interesantes. Cuando Carlos le trataba de sacar si Puerto Rico era una colonia. Sí, porque ahora todo el mundo lo dice, pero es que nosotros somos más jovencitos, pero igual ya tampoco no somos nenes chiquitos, y la diferencia, ahora uno dice y escucha cosas de los políticos tan fácilmente. Hasta los estadistas. Sí. Pero fíjate, una cosa que yo creo que distingue a Fuego Cruzado a los demás, y eso desde su fundación, es que ningún invitado puede decir que le faltaron el respeto. Que todo el que va al programa, independientemente si coincide o no con la línea nuestra o de alguno de los panelistas, no se le falta el respeto. Nosotros decimos, tú no invitas a nadie a tu casa para faltarle el respeto. Seguro. Y en ese sentido, pues lo que nosotros queremos es que la gente ponga sus puntos, conversar. Y crear una discusión. Y que se cree una discusión buena, y que Radio saludable. Escucha tome su decisión de cree o no cree y cuánto cree. Sí mismo. Bueno, pues muchas gracias por haber accedido a ¿verdad? A nuestra invitación. El libro, de verdad, todo el que escucha este programa sabe que es un tema que es importantísimo y que es importantísimo para nosotros. Les agradecemos que se hayan, ¿verdad?, tomado el tiempo y el esfuerzo de crearlo, porque es una aportación. Yo invito a una buena aportación, y yo invito a todas las personas, sobre todo a la gente más joven, que no tenga idea, ¿verdad?, de estos temas, o por la razón que sea, que no está al tanto de muchas de las cosas que pasaron, a que adquieran este libro, porque es un gran punto de partida para entender muchas cosas. Y yo antes de irme quiero decir algo. Yo, los que me conocen saben que soy fan de 2 podcasts. Uno es el otro no lo voy a decir. Pero todo el mundo sabe cuál es. El otro es amigo de Radio Independencia. Tú aquí. Saludito a plan de contingencia. Esto Aquí es no una hay. especie de PIP PCP versión. Deja que lo escuchen, a ver qué dice. Del siglo XXI, pero me parece que hacen una gran labor de llevar una discusión profunda a un espacio donde hace falta. Y quería decirlo porque, pues, en la banda M a veces hay gente medio celosa con eso. Yo no. Yo creo que es un espacio que complementa y en muchos casos ocupa el espacio que deja el análisis político convencional, y me parece que es fundamental en este momento. O sea que Néstor Duprey endosa. Sí. Sí, ellos lo saben. Y la gente lo sabe, yo lo retuiteo muchísimo y lo demás. Y eso se agradece de verdad mucho. El espectro de temas que ustedes tocan. Sí. Es tener, por ejemplo, a Pedro, a Castor aquí. Sí. Y de pronto tenernos a nosotros Sí. aquí. Bien interesante. Muchas gracias por eso. Sí, hemos tenido cantantes, artistas. Yo creo que hay que comunicar. Para nosotros, evidentemente, tenemos 2 propósitos políticos claros, ¿verdad? La lucha por la independencia de Puerto Rico, y abiertamente dentro del Partido Independentista Puertorriqueño, y con mucho orgullo, y también adelantar y hablar de los temas de progreso social que son importantes para nosotros. Pero hay que bajarle 2 a la discusión política, y todo eso se tiene que dar dentro de la realidad que vivimos todos, y la realidad incluye hablar de Bad Bunny, problematizarlo si hay que problematizarlo, y hablar de películas y hablar de deporte, porque tampoco uno está en esto, y en esto me refiero a la lucha política, para no vivir la vida y disfrutar dentro de un contexto mayor.
Además que la lucha por el independentismo se da desde la política, desde la música, desde el arte y desde un montón de espacios, así que es importante tocarlos todos en la manera en la que sea posible, pero le agradecemos nuevamente por estar aquí, agradecemos la aportación que han hecho con este libro, los invitamos nuevamente a que busquen el libro, libro787.com y gracias Néstor por tus palabras, igual también, como dijo Andrés ahorita, me uno a sus palabras, pues Fuego Cruzado es un espacio que nos ha servido de mucha inspiración a muchos jóvenes y de gente de muchas generaciones, así que gracias por el gran trabajo también. Y como sé, quienes oyen este podcast, ahora tenemos un gran refuerzo en la figura de Fernando Martín, que ha sido una adición, clave y ha venido a fortalecer nuestro equipo. Fernando Martín es un gran recurso. Yo digo, y un amigo, Pipiolo, me dice, yo haría un podcast con Fernando Martín. Todos los programas, Fernando Martín. y uno a veces dice, coño, cuando hay un tema que nos gustaría discutir y que, por la verdad, porque sí, no lo dominamos, no lo tenemos, dice, coño, mata a Fernando, pero no se puede. Así que, bueno, mi gente. De hecho, de Fernando Martín hay unas conversaciones bien interesantes que no voy a dar los detalles, pero cuando están hablando sobre Cuba, Fidel Castro, hay una conversación muy interesante sobre de la vaca. Y ahí uno ve a Fernando Martín en su apogeo. Imagínese a Fernando Martín y a Fidel Castro al otro lado debatiendo sobre una cosa. Sobre una vaca. Sí. Reuniones que dicen que duraban desde las 11 de la noche hasta las 5 o 6 de la mañana. O sea, ¿quién discute con Fidel? Imagínate Martín. una discusión, ¿no? Fidel respetuosamente difiere. Bueno, ahora sí, nos vemos. Nos vemos y muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, ahora vamos a pasar a una de nuestras segmentos favoritos de nuestros episodios de Radio Independencia, al bono. Cuando comenzamos este programa dijimos que íbamos a hacer un anuncio sobre tu, ¿cómo decirlo? Algo importante. Ajá, algo importante que venían en los próximos días. Feliz. Que te estaba haciendo feliz y que íbamos a compartir con nuestro radio y video. Iba a decir video escucha. Pues no es ninguno de los dos. Me compliqué porque no es ni radio escucha ni estoy a lo loco. Oye, vamos a aprovechar a los videovidentes. Y a los youtubers. A invitarlos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Sí, ¿verdad? señora, estamos a punto. Es que cuando estén viendo esto, a lo mejor ya lo conseguimos. Pero ahora mismo estamos a punto de llegar a 1000 suscriptores en nuestro canal de YouTube, que no es fácil. No es fácil. Pero si no están, a lo mejor ustedes ven ya nuestros episodios a través de YouTube, pero si no se han suscrito a nuestra página, háganlo. Ahora mismo, rapidito. YouTube, campanita. Sí, señores. Subscribe. Ahora mismo. Y campanita para que te notifiquen, seguro. Para que estén adelante. Entonces... No se van a arrepentir. Porque este programa está brutal de oído, pero cuando nos ven, ¡bam! Como que es otro feeling, sí. ¿Verdad? Como que diablo, yo no sabía que... Además, hemos hecho algunas cosas, además de grabar nuestros episodios. Ahí pueden ver otras cosas en YouTube. Blogs, por ejemplo, de Andrés en España, Barcelona. ¿Dónde tú estabas? En Cataluña. En Cataluña, no en España. Espérate, es que ¿no estuviste en España? Fue no sé si pisé territorio español. No, fue Cataluña, Europa. Estaba en Europa. Sí. Entonces, hablando de eso, de travesía. Exacto. Por ahí vamos a compartir, por fin. Como lo estoy enlazando, lo estoy llevando. Estoy impresionado. ¿Por qué? ¿Por qué hablo de YouTube? Hablo de los blogs. Porque Andrés, que está ahora mismo sentado a mi derecha. Sí, señora. Me está exigiendo que realice un blog de el viaje que voy a tener. ¿A dónde vas? Voy a Cuba. ¡Oh! Adriana en Cuba. Radio Independencia en Cuba. Deja que nos escuchen o nos vean los fotutos. ¡Ah, ya viste! ¡Te lo dije! Financiado por Maduro. Sí, yo lo sabía. Comunismo. Pues sí, voy a Cuba, Andrés. Estamos grabando hoy 10 de septiembre. Martes salgo a las 3 de la mañana. Salgo de aquí, termino de hacer la maleta
y me voy al aeropuerto. Tengo que estar no, mentira, salgo a las 6. ¿Cómo tú dices eso? Y si hay unos locos ahí que te quieren... No, tú pero nunca ya, sabes. sí, pero cuando esto salga ya yo voy a estar en Cuba. No sabes, yo edito rápido. Edito rápido. Pues sí va a estar en Cuba. Voy Qué a tripioso. estar en Cuba, pero ¿sabes qué es lo más nítido del viaje a Cuba? Que no voy a turistear solamente, espero tener la oportunidad de hacerlo, al menos escaparme en las noches a ver más o menos, a ver el malecón al menos, ¿no? Sí, y La claro. Habana Vieja. Pero hay una jornada... Y lo van a poder ver en el blog que vamos a hacer. Porque... Sí, Andrés me mandó a hacer un blog. Vamos a ver qué pasa. Yo no te mandé. Me mandaste. Dialogamos. Y si hago el Ay, blog, vale. y si hago el blog, así va a comenzar. Andrés el dictador. Así va a comenzar. Andrés el dictador. Voy a Cuba y como les dije, es un viaje súper bueno porque voy a una jornada de solidaridad del pueblo cubano con la causa puertorriqueña, o sea, la causa por la lucha de la independencia de Puerto Rico. Es una jornada que dura casi el mes de septiembre completo. Yo voy a estar solamente algunos días allá y voy a participar de algunas actividades que ya tendrán la oportunidad de verlas en el blog que tengo que hacer porque Andrés me mandó. Y nada, Super va a ir para actividades chulas, políticos, culturales, vamos a ver proyectos comunitarios, vamos a escuelas Nunca he ido a primarias. Cuba, mano. Ni Nunca yo, he ido a Cuba. ni yo. La primera vez y me parece que es una buena experiencia ir también así en una jornada de solidaridad. Súper. Así que Te llevas tus camisas de Radio Independencia. Me voy a llevar las Digo, camisas de si Radio quieres, Independencia. para que no me acuses de autoritarismo. De que Andrés está... Sí, me caben en la maletita. Bendita. Pues muy cool. Sí. No, y casi no tengo envidia. Entonces, además de eso, quería decir que en estos días hubo, bueno, continúa habiendo, pero ahora sin nuestra participación, la Copa Mundial o el Mundial de la FIBA del baloncesto masculino. Y Puerto Rico tuvo un desempeño que llenó yo creo que llenó las expectativas. ¿Por qué no? Creo que sí, porque las expectativas no eran tantas. No, entramos a lo mejor. Bueno, digo, sin menospreciar nuestro equipo, yo creo que jugaron bien. Pasa es que bueno, la competencia está dura. Nos metimos en los mejores 16 y es que casi nada. Saludo a Gorbea si escucha esto, que me diga, que me corrija, pero nosotros usualmente a veces pecamos de, ¿verdad? De que nos creemos la hostia y recientemente, yo diría desde el 2004, esa generación que todavía estaba Piculín, Arroyo, Dani Santiago, Larry Ayuso, ese corillo, la verdad es que hemos bajado de calidad, pero no tenemos sistema. O sea, ha sido un desastre. Yo pienso que cuando entró Eddie y la cosa ha cambiado, ganamos creo que un centroamericano y ahora en los panamericanos con un equipo del que no se esperaba mucho, llegamos subcampeones. Y este torneo además de que, ¿verdad? Íbamos como íbamos, la lesión de José Juan Barea y muchos otros factores, pues esta vez, contrario a otras veces, pienso que no se esperaba mucho del equipo. Por eso, sí. Y la verdad es que sudado cada uno de los juegos. Claro, era en China y a las 4 de la mañana, así que mentiría si dijera que vi en su totalidad todos los juegos. Pero entramos a los mejores 16 equipos, que era nuestra meta. Nadie tenía Ahora, a mí se me olvidó con quién fue que nosotros ganamos el juego para entrar a los 16. Nosotros ganamos el primer juego... aquí me pillaste, pero ganamos el primer juego contra ¿Qué fue el Túnez que yo vi? o Irán. Uno de los dos. Nosotros ganamos 2 juegos. Perdimos contra España. El segundo fue el de España y lo perdimos. Ganamos el primero, creo que contra Irán. Y de el los tercero 16, contra Túnez. O viceversa. Así fue. O viceversa. Fue Túnez, yo creo. Sí, o sea, eran 3 juegos. Irán o Túnez, España e Irán o Túnez. Y el último lo ganamos ambos viniendo de atrás. Y en el último metimos un bombazo. Y de hecho, cuando jugamos después, Serbia después nos da una pelita, una zurrita. Pero jugamos bien. Jugamos Bueno, bien. sí, Pasa pero que Serbia está duro. Sí, jugamos bien, nos ganamos por 43. Pero es verdad. Serbia está en otro nivel. Está en otro nivel ahora mismo. Pues. Y esta fanaticada fiel se levantó ese domingo a las 4 de la mañana a pesar de que era por el arte, por amor al, ¿verdad? For love of the game, ese juego. O por el ranking de la FIBA, que todavía, ¿verdad? Puede ser importante porque vamos a tratar después de llegar a Tokio, a las Olimpiadas. Y ese domingo nos levantamos y en la primera mitad le íbamos ganando al equipo italiano por 26 puntos. Menos mal que yo no me levanté ese domingo. ¿Y qué pasó? El juego se fue overtime. Y se activaron los NBAistas italianos y se jodió la cosa. Y perdimos en overtime. Pero aún así, yo creo que ciertamente... Sigo triste por el desempeño de estos equipos de años recientes. Pero fíjate, y creo que en los últimos años ha habido al menos algunos logros. Y nos metimos en los mejores 16. O sea, yo creo que
si somos sensatos, aunque para mí es importante la forma, más allá del resultado, yo sigo viendo un equipo medio alocado ahí, pero nos metimos en los mejores 16 equipos del mundo, coño. Eso significa algo. Bueno, eso fue lo que dijeron en España, ¿no? El coach de España, que teníamos un juego a lo loco que le hacía daño al juego de ellos. Sí, no sé si fue el coach que lo dijo, algo... No sé, o pero... algún periódico de marca, yo creo que en España lo reseñó, una cosa así. Sí, nada, los mejores 16. Y Está hay bien, que traer a está Gorbea bueno. después para hablarlo. Y creo que subimos el ranking como una posición, algo así. No Pero baja, igual, no creo que... baja. No, y creo que estamos rankeados. Que uno lo ve si echa para atrás un poco. Creo que 15 en el mundo, algo así, coño. Puerto Rico. Ay, ¿qué pasó con Eddie y el Playmaker? Y el Playmaker dijo al principio, antes del juego de Túnez o Irán, uno de los O al tres. principio del... Sí, pero bueno, claro, él había dicho antes que Puerto Rico... ¿Cómo fue que dijo? Que Es que no sí, íbamos a para pasar, ningún que no iba para ningún lado, que no había enseñado nada que le demostrara que podíamos pronosticaba que íbamos ganar. a ganar, iba a perder por 9 puntos contra Túnez, yo Sí, creo que no, era, ¿no? fue ¿Te antes de acuerdas? Sí. Y cuando ganamos y pasamos a la segunda ronda, Eddie, en medio de la conferencia de prensa ahí, ¡no le hagan caso a Playmaker! Estuvo buenísimo. Saludo a Playmaker, que nos dio Saluda cariño a Playmaker también. Y saluda a Eddie también. A Eddie, yo soy loco Sí. con Eddie. Era loco con Eddie como jugador y soy loco con Eddie como coach. Porque creo que se notaba que él quería dirigir este equipo desde hace un tiempo. No se le dio, estaba Paco Olmo. Tenía mi reserva con Paco Olmo, pero no tanto. No se le dio por traer a Pitino. Entonces a uno lo acusan de... rápido, qué independentista, qué nacionalista, tontería. Para mí que me dirija la nacionalidad del técnico no es importante para mí, y si se compromete con Puerto Rico y hace un buen trabajo y tiene algo que enseñarnos, que venga. Igual que, por ejemplo, en fútbol, que tenemos muchísimo que aprender, que vengan de Argentina, que vengan de España si es necesario, cool. La historia de Puerto Rico en el baloncesto es distinto, tenemos una trayectoria, pero más importante que eso, muchos de estos, y particularmente voy a decir Pitino, no tenían un compromiso con Puerto Rico. Y se notó desde la manera en que lo dijo Carlos Arroyo. Ninguno está sembrado. Cosa con lo que yo no tendría problema. Pero es que ese es el que nunca nos falla. O sea, si vas a joder, no jodas con ese que de verdad sí estaba sembrado. Y se manifestó. Entonces la cosa de estar buscando por aquí, por allá, cualquier talento de tataranieto, qué sé yo qué, sin que hubiera un compromiso con el equipo, mezclado con que tenía unas alegaciones serias de conducta impropia sexual allá en Louisville o Kentucky, en su universidad, que explotó públicamente, inmediatamente le abandonó el equipo. Brother, ¿tú sabías que eso estaba ahí atrás? Yo pienso que todas esas cosas influyen porque van no a la capacidad de un coach que era una bestia, porque Rick Pitino ha logrado muchísimo, sino más bien a que no hay una continuidad en las labores, y yo creo que eso se manifiesta en nuestros equipos. Y los jugadores por razones económicas tienen que estar brincando de torneo en torneo, no practican gran parte del año. Las realidades económicas y actuales de los jugadores, los atletas en Puerto Rico, pues yo creo que eso se repercute sobre lo que vemos en la cancha. Eddie entró, no era un secreto que él quería coger ese equipo, y mucho mejor que Manolo Cintrón en su momento. Yo creo que ha habido algunos resultados palpables y eso pues me gusta. Y cuando tuvo sus diferencias, ya sea con Peter John o con Renaldo Bachman, a quien trajo ahora de nuevo, pues él que se joda, fue fuerte y lo respeto. Porque esa cosa de que los jugadores te falten de respeto como coach, a mí no me gusta tampoco. Y creo que a Manolo Cintrón y otros como que lo cogían más como un cheerleader. Así que para adelante al equipo y vamos a ver qué ven. Tenemos que traer a Gorbea otra vez a hablar de lo que pasó en el Mundial. Sí, lo haremos. Un bonito. Y que no, para Tokio, para las Olimpiadas. También, sí. Pues nítido, lo ya dejamos aquí. Con el bono, sí, que ya me tengo que ir. Tengo que hacer Sí, maleta. vete a hacer maleta a la otra ala del pájaro. Bueno, corillo, gracias por sintonizarnos. Suscríbanse a Radio Independencia en su aplicación de podcast favorita y en YouTube. Suave, corillo. Diablo, me tiré bien 80 ahí. Suave, corillito, qué copión. Eso es todo por hoy. Esperamos que les haya gustado el programa y agradecemos nuevamente a Néstor, Maggi y José por estar con nosotros. Recuerden suscribirse a Radio Independencia en su podcatcher favorito y YouTube, y síganos en nuestras redes sociales para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Hasta la próxima.